Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy estoy muy contenta de poder contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Rocío Cerón, quien se unirá, esperemos, en un momento más. Le voy a enviar la cordial invitación y mientras tanto voy a dar lectura a su semblanza. Hola, Maika. Un abrazo hasta España. Rocío Cerón, Ciudad de México, 1972. Poeta, artista y performer. Ha lanzado los álbumes de poesía sonora MIIUNI, MIUNI, España 2022 y Sonic Bubbles, México 2020. Ha publicado los libros de poesía Divisible Corpóreo, México 2022, Simultáneo Sucesivo, España 2022, Spectio, México 2019, Observante, España, Argentina, ambas ediciones 2020, Materia Oscura, 2018, Borealis, Fondo de Cultura Económica, México 2016, Nudo Vortex, México y Nueva York, ambas ediciones 2015, Diorama 2012 y Basalto 2022, entre otros. Diorama fue traducido por Anna Rosenwong y ganó el Best Translated Book Award 2015, otorgado por la Universidad de Rochester, Estados Unidos. También ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000 en Poesía, México, y el Premio Sea America Travel Award 2005, Estados Unidos. Sus poemas han sido traducidos al inglés y a diversos idiomas europeos. En 2021, fue una de las 25 artistas seleccionadas para la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en México con el videopoema Potenciales Evocados. En 2022 recibió la residencia Córdoba Ciudad de las Ideas de la Fundación Artecor Ayuntamiento de Córdoba, España, la del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, Monterrey, México, y la Residencia Artística del Tecnológico de Monterrey, TEC, Región Centro-Sur, para desarrollar poesía sonora y performática para intervención en espacios públicos. En 2023 ha recibido la Michael Rothenberg International Poets Grant y desde 2010 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, SNCA. Sigue su proceso creativo en Instagram como La Observante y, bueno, también conoce su obra en rociocerón.com. Vamos a reiterarle la invitación para que se pueda unir. Y esperar mientras tanto, compartirles que pueden ver la tertulia poética que tuvimos en la mañana con el poeta y bibliotecario Rafael Sarabia, con la italiana poeta, economista, narradora y traductora Singonia Singone, y por supuesto todas las demás tertulias que hemos tenido a lo largo de estos años. Muy contentos de que ya en diciembre vamos a cumplir un año más. Esperamos nos puedan seguir brindando su presencia virtual, sus buenas energías, y todo su cariño y pasión por el conocimiento. Eso es, creo, lo más importante y lo que precisamente buscamos en Letras a Contraluz, que entre todos formemos esa comunidad lectora, esa comunidad de gente apasionada por aprender. Me comenta Instagram que al parecer no se puede unir tan fácilmente. Si quieres, Rocío, sal del en vivo y envía una solicitud que te va a aparecer de inmediato en cuanto entres. Si no puedes así, eh, voy a finalizar este en vivo y mejor lo hacemos por Stringer.
Ya le volvimos a enviar la invitación a Rocío Cerón, que aparece como la observante. Esperemos pueda unirse y si no, voy a finalizar esta transmisión y la iniciaremos por StreamYard y posteriormente la compartiremos aquí en Instagram. No, sigue diciéndome que no puedes unirte. Entonces voy a terminar esta transmisión y me comunico contigo ahorita. Buenas tardes a todas y todos. Esperamos estén teniendo una excelente tarde con Rocío Cerón para poder solucionar eh, esto de la transmisión y los problemas que luego se suscitan. Una disculpa de antemano a todos y cada uno de ustedes. Son problemas propios de la transmisión. Ahora sí que es lo que puede vivirse en un en vivo. Pues antes que nada agradecerte, Rocío Cerón, por estar hoy aquí en Letras a Contraluz, por haber aceptado esta cordial invitación. Y no vamos a perder más el tiempo, ya leímos tu semblanza, después yo uniré los videos para que quede todo unido. Me gustaría que empezáramos con la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene en tu vida la poesía? Bueno, en realidad yo creo que la poesía ha asignado de alguna manera, o no solamente la poesía, ¿sabes? Como la idea de lo poético, o sea, me parece que de alguna manera la poesía, lo poético, ha estado siempre como muy presente en mi vida y de alguna manera eso ha hecho que las formas en las cuales incluso vivo, las formas en las cuales me muevo por el mundo, hayan cambiado significativamente. O sea, sí siento que de alguna forma esto ha sido, pues sí, maneras distintas de ver el mundo. Esa es la palabra, o sea, maneras distintas de ver el mundo. Y yo creo que eso hace que la poesía no solamente sea un acto de escritura, sino un acto de vida. O sea, como una manera de poder vivir. En este aspecto de que tú no solo te enfocas en la poesía escrita, sino en la poesía sonora, ¿por qué no tu interés en este tipo de arte y qué caracteriza la poesía sonora para quien no esté tan inmerso en ello? Bueno, primero creo que una de las cosas más importantes es la escucha. O sea, si tú quieres estar de alguna manera en el momento histórico, en el espacio que te tocó vivir, la escucha es primordial. El ojo es o sea, el observante, la observante, la mirada, es algo con el cual se puede en algún momento incluso engañar, ¿no? O sea, hay un momento donde tú al oído, pues el oído va pasando el tránsito del tiempo, pasa a través de lo que escuchas, a través de lo que va pasando en tu sentido áurico, ¿no? Entonces, para mí la poesía sonora fue como una respuesta. Primero, porque el poema ya tiene una parte plástica, una parte sonora, y es una arquitectura verbal, como diría Gorostiza, pero sí que el poema sonoro, es decir, toda esta capacidad de poder llevar, digamos, la dimensión o esquirlar, expandir o transmedializar de alguna manera también en lo sonoro, en lo visual, en lo performático al poema, me parece de profundo interés, por lo menos en mi obra. ¿Cómo suena el pulso de un poema o de un texto o de una palabra? Bueno, pues para aquellos que hacen poesía sonora, justamente se investigan a través de cómo sonaría la palabra bonarda en un sentido de sonido, ¿no? O sea, no sé si de música, porque la música es otra cosa, pero de sonido. ¿Cuál es el sonido más allá de la palabra, como el sonido original del deseo de ser de esa palabra, ¿no? Que para mí es como las preguntas esenciales que me hago. O cuando me dicen, es que el libro, se siente que todo lo que estás haciendo, ese libro está ahí como de una manera en su dimensión sonora. Pues sí, eso es específicamente lo que sucede, ¿no? O sea, una dimensión sonora de la escucha, una dimensión sonora de la palabra, como te digo, antes, como en una especie de preespacio de las formas,
donde el aliento, la voz, que es uno de los elementos que yo trabajo mucho, la voz, donde el elemento del aire está presente, ¿no? Entonces la poesía sonora es justo esa investigación de lo sonoro, de las formas que pueden ser también con voz, con palabras, puede ser una cosa nada más como un trabajo fonético o de sílabas, o un trabajo sonoro, en fin. En mi caso, he llevado la investigación hasta aspectos también prelingüísticos, ¿no? Como en el caso del trabajo sonoro de potenciales evocados, ¿no? Que el video, el primer video que dio pie a toda la investigación y a todo el cuerpo de obra, pues nace justamente de un espacio que es la imagen de una fotografía de infancia llevada a la imagen de la imagen en la imagen. Pero la gente piensa en imágenes y cree que las imágenes son solo visuales. Es mentira. Nuestro cerebro todo el tiempo está funcionando pues con imágenes que tienen que ver con lo sonoro, con lo táctil, etcétera, pero son imágenes que se dan en el cerebro, ¿no? Entonces eso es importante considerarlo y a partir de esas imágenes táctiles, olfáticas, etcétera, cómo construir el poema sonoro. A eso es lo que he estado investigando y he producido esas piezas a partir de esas preguntas, ¿no? Sí. Em, Siempre tenemos referentes poéticos, literarios que han marcado no solo nuestra vida, sino la obra Uh -huh. que se realiza con una trayectoria ya desde joven. Entonces, ¿a quiénes considerarías tú que han influenciado lo que tú escribes y por qué ellos? Pues es que, fíjate que en ese sentido, eh, para mí, la imagen pictórica, como la imagen visual y el espacio, digamos, la parte arquitectónica o los espacios arquitectónicos, los edificios son muy importantes porque son para mí como una suerte de partituras, pero de partituras no solamente sonoras y los cuerpos también, sino de partituras textuales, ¿no? Entonces, pues si me preguntas, o sea, muchos, como Basalto, que fue mi primer libro que publiqué en el 2002, o sea, cuando me preguntaban, ¿y quiénes han sido tus influencias en Basalto? Mis primeras respuestas eran, pues, el Goya, ¿no? O sea, la pintura de Goya más oscura, más negra, el Goya negro, digamos, Francis Bacon, ¿no? Los videos de Pipilotti Riz, ¿no? Pero también la obra de Valéry, ¿no? De Valéry ensayista, pero también de Valéry en el cementerio marino, T.C. Eliot con La Tierra Baldía, y hay una cosa sonora, ¿no? Y Dylan Thomas con Milky Way, que es un poema que escribió pues básicamente para ser radial, para que se pasara en el radio, para que se transmitiera en el radio, y igual que el primero sueño de Sor Juana, ¿no? O sea, son estos poetas, pero también estos artistas visuales, pero también estos cineastas como Jonas Mekas o como Jan Basmayer, ¿no? Que de alguna manera hay un aliento poético, es como una suerte de árbol de familia o de linaje, ¿no? En el cual siento que hay eso, o sea, una mirada particular sobre la estancia, sobre el espacio en el cual estás viviendo y que ve más allá de lo evidente, o sea, va adentrándose como en los sotierros o va adentrándose en la vida del objeto como Jan Basmayer y entonces se encuentra el pulso primero o la pulsación primaria del objeto o la pulsación primaria, ¿no? De la tierra en la que estás parada. Tengo un proyecto que se llama Miundasi Cantani. Miundasi Cantani fue un proyecto que hice de una deriva de mi casa, que vivo por el metro Juanacatlán, hacia la Sala de Arte Público Siqueiros, que está del otro lado del bosque de Chapultepec. Entonces ese tránsito por el bosque de Chapultepec y lo que fui encontrando en ello se convirtió en una serie de piezas y después en un libro de artista, con las cajas Petri, ¿no? Que fui levantando, digamos, los vestigios, cosa que también me interesa mucho los vestigios, y se hizo esta pieza y luego se hizo una pieza sonora. Entonces, como que esa idea del levantamiento, ¿no? Esa idea del levantamiento, esa idea de lo que se perfora o de lo que se adentra, pues es una forma de ver, ¿no?
una forma de ver como una combinatoria de lo que Emmanuel Ocar decía también sobre la idea del detective privado, el gramático y el detective privado, el gramático y el investigador privado, ¿no? Investigador privado, el gramático y el arqueólogo, ¿no? O sea, que va de alguna manera adentrándose en el conocimiento de algo y ese conocimiento te lleva al pulso primario o a la pulsación primera o original. Y eso me interesa mucho. ¿Qué pasa más allá de la palabra? ¿Qué pasa más allá del texto? En un ejercicio que puede ir de lo prelingüístico, pero que también puede ir en un ejercicio simplemente de la voz, ¿no? De lo que hay, del aliento, del aire, como diría Serge Bey, donde está y habita ese espacio entre lo sacro, lo terreno y la lengua que se renueva o la lengua que se funda de nuevo al haber sido la lengua, digamos, la lengua original arrancada, ¿no? El día que te vi en el claustro por el acervo que estaba dejando como legado la gran poeta Elsa Cross, hiciste también una intertextualidad con Sor Juana y también la poesía sonora allí presente. ¿Por qué consideras que hoy en día se debe de leer la obra de Sor Juana y de qué manera tú le has rendido homenaje? Bueno, yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz es una de las grandísimas poetas de todos los tiempos, ¿no? A mí me fascina, lo he leído y releído múltiples veces, Primero Sueño. No es un poema fácil, como no es un poema fácil tampoco Blanco de Paz, o no es un poema fácil, eh, no sé, pienso también en El Cementerio Marino, o no es un poema fácil tampoco, Muerte sin fin, o Canta un Dios mineral de Cuesta, ¿no? Eh, u otros poemas que exigen del lector justo como esta musculatura lectora y esta cosa de adentrarse y de adentrarse y entregarse al poema. Entonces creo que Sor Juana plantea en El Primero Sueño como toda esta búsqueda del espacio del conocimiento, pero también de lo onírico, de lo que sucede en la duermevela, en el entresueño, ¿no? Y mi forma de hacerle un homenaje, que es una pieza que hice con Fabián Ávila Elizalde, es esta pieza que se llama Negros Vapores. Entonces, lo que hice fue atreverme a, digamos, esquirlar, por decirlo de alguna manera, o sea, tomar algunos versos del Primero Sueño y hacer un nuevo poema que en realidad es como si tomara un pequeño pulso del ya extraordinario poema que es el Primero Sueño, que es esto que uno de sus versos dice Negros Vapores, y luego darle el poema a 12 mujeres las cuales leyeron, interpretaron, vocalizaron este poema de Negros Vapores, que en realidad, insisto, son versos del Primero Sueño reconstruidos en esta pieza de Negros Vapores y trabajada con una cosa electroacústica y también con un corazón, como yo digo, un corazón muy barroco. Hay un homenaje también a Händel. eh, y para espacios en vivo. O sea, la primera vez que se presentó fue en Monterrey y se hizo en un árbol sonoro, estaba como en un espacio donde por arriba tú caminabas y te bañaba, digamos, el sonido. En el caso, igual que lo que pasó en el claustro, ¿no? Estaba, el sonido venía de la parte alta del patio de los cipreses, de una de las terrazas, y la gente escuchaba justamente este juego de voces y esta pieza desde, desde abajo. Me parece que aparte de ser un homenaje, es otra forma de escuchar el Primero Sueño en su idea más vaporosa, en el sentido de lo que se va evaporando, de lo que queda, de esas voces, ¿no? Y de este homenaje también de estas 12 mujeres, ¿no? Que invité a que pudieran leer y que pudieran darle voz a Sor Juana a través de esta pieza. Eh, Creo que lo que hace también es jugar con el espacio, entender el espacio como un espacio poético y entender que Sor Juana es profundamente contemporánea. Esa era mi idea, ¿no? Llevar a Sor Juana al espacio de lo público, al espacio de la intervención sonora, de tal manera que la gente pudiera escuchar a Sor Juana
pero desde otro contexto, o sea, desde un contexto que de alguna manera es mucho más contemporáneo, donde de alguna manera también su contacto viene desde la escucha, y es así como la pieza ha estado en Monterrey, en el Centro Cultural Fátima, en el Lab Nuevo León, y ahora en la Universidad del Claustro Sor Juana en el Patio de los Cipreses. ¿Qué te llevó a convertirte en artista y performer? ¿Cómo fue este proceso en tu vida de decir, me quiero dedicar por completo a esto y con todas las dificultades o con todo lo que pueda venir con ello, arriesgarte a tomar ese destino? Pues en realidad yo creo que fue una cosa como muy, quizá como un poco natural, es decir, eh, o sea, yo primero empecé haciendo performance y luego llegué a la poesía, es así la historia, o sea, no fue que primero fui poeta y luego, no. O sea, yo empecé en los 90 haciendo instalación y performance, ¿no? En el festival de performance que fue, si mal no recuerdo, en el 96, dedicado a Marcos Curtix, y haciendo varias instalaciones con poesía visual, desde las bienales de poesía visual hasta exposiciones como 100 artistas contra el SIDA, que la organizó Juan Rumoroso en el 96-97. Y luego, en algún momento, empecé a escribir y más bien lo que sucedió fue que me di cuenta que la poesía me interesaba y alguien me dijo, oye, si sigues haciendo esto de las formas pías, performance, instalación, artes no objetuales, nadie te va a tomar en serio en la poesía. Y yo dije, bueno, me voy a dedicar a la poesía, me puse a escribir, dejé todo eso y luego me di cuenta que en realidad no tendría por qué estar separado y regresé, hice varios proyectos, ¿no? Con diversos colectivos y entonces de alguna manera ahí fue donde empecé como la parte de performance y demás. Luego, cuando publiqué el primer libro, Basalto, pues me di cuenta que, como te comenté hace rato, muchas de las cosas de los referentes específicos y ahora sí que el bolo nutricional del poema era muy visual y era muy sonoro, ¿no? O sea, había una relación del libro con lo musical, con lo sonoro y con la imagen, ¿no? Y con lo pictórico y con lo visual, al cual le debo. O sea, yo le debo mucho a las artes visuales y a la sonoridad, incluso en el poema textual, ¿no? O sea, muchísimo. O sea, mi origen es mucho más visual, es mucho más performático, es mucho más sonoro que textual. Luego, después, bueno, sí, empecé a leer muchísima poesía y entendí como esa dimensión del poema como una entidad orgánica que ya tenía también esta parte que te comentaba, plástica, sonora, orgánica, arquitectónica, ¿no? Y entonces he ido siempre como caminando pues sí, estas tierras inestables y al mismo tiempo inestables pero muy ricas porque como de alguna manera las estrategias y las tierras las cuales he cultivado vienen de muchos orígenes, ¿no? O sea soy como en ese sentido muy migrante entre las propias disciplinas para crear esta transmedialidad en la cual he estado, pues sí, ya los últimos 10 años o más, trabajando en ellos frontalmente, cosa que de pronto en la poesía a mí la pandemia me pareció así, digo, es terrible, pero la pandemia, muchas de las cosas que yo sostenía desde hace ya 10, 12 años, la pandemia vino a decir, bueno, hay que entender que el poema también es el videopoema, o es el film poetry, no el cinepoema, o es el poema sonoro, y entonces de pronto vino como a sacudir las buenas conciencias poéticas, por decirlo de alguna manera, y abrir las posibilidades de que la poesía podía expandirse y transmedializarse de múltiples formas. Hay libros que siempre nos marcan y ahorita tú ya nos mencionaste no solo de autores y de cineastas y de pintores que te han marcado, pero libros en específico que tú consideres que cambiaron rotundamente tu visión acerca incluso del mundo, de la existencia misma, ¿cuáles podrías nombrar? Pues yo creo que efectivamente, y por eso le hago ese homenaje, el primero sueño de Sor Juana. Y también en una cosa más como entre poesía, prosa,
¿no? El monogramático de Paz, que a mí me gusta muchísimo ese libro de Octavio Paz, pero también poesía y filosofía de María Zambrano. Me gusta muchísimo el ensayo. De hecho, he escrito ensayo. Tengo un libro publicado de ensayo. Y el ensayo, ¿no? El ensayo sobre artes visuales, el ensayo sobre poéticas, ¿no? O sea, las poéticas, ¿no? De autores, eso me gusta muchísimo. He tenido por momentos, así como en algún momento, no sé, Poesía Vertical de Roberto Juarros me parecía increíble, o Anteparaíso de Raúl Zurita, ¿no? Fue como una revelación absoluta, o, no sé, la Piedra Absoluta de Martín Adán, ¿no? De este poeta peruano, o la obra de José Watanabe, ¿no? Que también me parece que tiene unos poemas increíbles. O sea, como que he tenido como, dependiendo de las épocas, como libros que me han ido marcando, eh, como en dimensión, por ejemplo, Citizen de Claudia Rankine, ¿no? De esta poeta afroamericana, que también me parece increíble, o hace años que tengo Plain Water de Anne Carson, antes siquiera de que se hiciera tan conocida, cuando lo publicó en Estados Unidos, me pareció bellísimo ese libro. Entonces, como que dependiendo de la época, hay libros que te van marcando más y hay libros que se quedan contigo, como insisto, como ese linaje o como esa familia o tu parentela estética o poética, ¿no? A la cual de alguna manera son tus interlocutores o tú dialogas con ellos, no importando el tiempo y el espacio, ¿no? Eh, Hay también autoras, o sea, para mí es capital Sor Juana, ¿no? Sí es capital, pero también Muerte sin fin en algún momento cuando leí decía, wow, ¿no? O sea, todos estos poemas como circulares, o sea, como estos poemas universo, donde todo está construido, ¿no? A partir de ese universo y tiene casi como una maquinaria perfecta, siempre han sido eh, como mi gran maravilla, ¿no? Siento como si fueran justo estas maquinarias perfectas, pero amo a Roberto Calazzo. Y Roberto Calazzo no es poeta, pero amo a Roberto Calazzo, he leído muchísimas de sus libros y, y su forma de pensamiento y su forma en la que articula el discurso y el pensamiento, pues son alucinantes. Como te puedo decir que Océano Mar, ¿no? De Sandoval fue como una revelación, no Seda, pero sí Océano Mar me parecía wow, ¿no? Insisto, hay Francis Pons, o sea, tengo como una constelación, digamos, de autores que hay un libro también que me gusta mucho de una pintora y artista visual española, aunque nació en Austria, que es Eva Lutz, ¿no? Que me gusta muchísimo su obra, o Bartolomé Ferrando, ¿no? Y entonces uno empieza a articular como esa especie de, pues sí, como de atlas nemocine, pero particular o personal, donde toda esta idea sobre el amor, ¿no? Empieza a ser, bueno, el amor tiene todas estas imágenes visuales, poéticas, sonoras, o esta idea sobre la venganza, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, también me fascina. Hice un proyecto que se llamó Transmedia Shakespeare, y partía de los poemas, de los sonetos, ¿no? Bueno, a The Black Lady, ¿no? A esta mujer oscura, estos sonetos que a mí me gustan muchísimo de Shakespeare, ¿no? Y bueno, sí podremos seguir platicando de varios autores que se entrelazan, y creo que eso es a mí lo que me interesa, se entrelazan de alguna manera con artistas visuales, y no hablo de un tiempo, o sea, no es solamente una época, porque si tú piensas, por ejemplo, en Rimbaud, pues Rimbaud se puede de alguna manera anudar a un artista visual, como a mí me parecería como Kenneth Anger, ¿no? Entonces, no es una cosa sobre el tiempo, sino más bien sobre las sensibilidades. Y ahí es donde cuando me dicen, ¿tú cuál es tu libro favorito? Pues es que mi libro favorito es como una biblioteca infinita, monstruosa, donde hay un brazo, ¿no? De Mahler con algo de Gorecki, con algo de películas de clase B, ¿no? De los 70s, 80s, con un shade de Rilke, ¿no? Y poetas también, insisto, bueno, mexicanas sí me gustan mucho Coral Bracho, Elsa Cross, ¿no? O sea, creo insisto, es como una especie de parentela o de familia eh, que uno va decidiendo y que vas, pues justamente alimentando y dialogando con ellos. Y no es lo mismo cómo lees
pues como, ¿no? Como lees a un autor en algún momento y de pronto regresas a él, ¿no? De otras maneras, ¿no? Pues ahorita me venía a la mente Lo bello y lo triste, ¿no? De Kawabata. Y hay así N cantidad de libros que de pronto digo, ay, pero bueno, me ha pasado, también que tengo el libro de un autor, eh, de un teórico, ¿no? Y de pronto, oh surprise, que el mismo libro ya lo tenía en otra edición, que lo había comprado hace años y incluso los he leído y de pronto, claro, no es que uno sea una, bueno, yo sí me acuerdo de muchas cosas, pero no de tal manera que me acuerdo de todo, entonces tengo los libros, toda mi biblioteca está muy anotada, ¿no? Y con algunas anotaciones y tengo montículos temáticos para saber dónde están los libros y las anotaciones, ¿no? ¿Nos podrías compartir algo de lo que tengas ahorita a la mano y que nos puedas compartir? Sí, y bueno, aquí en la mano tengo el libro, el nuevo libro del Sacros, por ejemplo, que lo estoy viendo aquí enfrente. Tengo la antología que hizo el Sacros, ¿no? De Lejano Oriente, que es de poesía mexicana, que poetas mexicanos que vemos eso, pero también tengo un catálogo que, no, se los voy a enseñar, espérenme tantito. No, estoy en una entrevista. Por ejemplo, o sea, tengo que me gusta muchísimo, este libro de Jimmy Durham, que es un artista visual, más conocido como artista visual que como poeta, porque a mí me gusta muchísimo. Tuvo una exposición retrospectiva hace un par de años en la Galería Kurimansuto, eh, ¿no? Y que me gusta mucho también porque tiene cosas entre inglés y español. Por aquí te digo que tengo el libro de Isla Negra del Sacros, ¿no? Que me lo regaló ella y que me gusta muchísimo. O este catálogo, te digo, por eso digo que voy entre uno y otro, ¿no? Este catálogo de Magma Terreno de Gabriela Gutiérrez Ovalle, que me gusta mucho, que también me lo regaló ella, y que, pues, o sea, me gusta mucho este tipo de construcciones, ¿no? Sobre imágenes. Y bueno, si relacionáramos, ¿no? O sea, de pronto esto de Gabriela Gutiérrez con los poemas de Jimmy Durham, pues seguramente que encontraría esos puntos, ¿no? Que están De encuentro. aquí. Y, por ejemplo, si quieres te leo un poema de Jimmy Durham, Ok. que dice, quisiera gandules, yellow rice, green gandules, plátanos machos fritos, not olongapo, not those old memories, brought back just because of Gandul Association this. Only Puerto Ricans and Filipinos know gandules. Should probably say olonga. The po is probably the po so, often added at the end of words in Tagalog. She made baby swordfish cooking coconut milk, not those old memories. Isla Culebra, another rough paradise. Maria Teresa and I were there to protest U.S. bomb testing. Now I hear U.S. Yuppies winter there. Esto es de Jimmy Durham en este libro, que a mí me encanta su obra también. Y entonces creo que, bueno, Jimmy Durham es como el ejemplo perfecto de esta familia, linaje que me gusta mucho pensar en ellos, que son estos artistas visuales eh, que se vinculan con el lenguaje, o de estos poetas que están vinculados con la imagen también, ¿no? Y cómo es que el lenguaje y la imagen están todo el tiempo interrelacionados, y hay artistas, ¿no? Como hoy en día que trabajan pues con esos temas y que su obra va también con ella, ¿no? Pienso en artistas también, pues como Verónica Gerber, ¿no? O Tania Candiani, o Rodrigo Flores Errasti, que también está por ahí con imagen, texto, ¿no? Entonces hay un universo de autores que están justamente trabajando en ello. Y incluso la propia Gabriela, que aunque no escribe, tiene una relación con lo poético, ¿no? Ujú. Que me interesa muchísimo. Y Fíjate que en comentarios está palindrómica.88 pidiendo que si le puedes repetir el título del primer libro. Poems That Do Not Go Together, de Jimmy Durham. Lo vuelvo a enseñar. Y me encanta porque tiene verde esto. Amo estas. Ujú. ¿Eh? El canto. Y, y, y es una edición muy chula.
que está, la editorial es, bueno, es una edición de Jens Verlag, Berlin, de la galería, y este libro que es muy chulo, la verdad, creo que lo conseguí sí, Jens Verlag, que es la galería de Jimmy Durham, que lo representa, bueno, ya no está vivo, pero lo representaba, y lo representa, supongo. Y así como esto, pues puedes pensar, por ejemplo, no sé, en Bartolomé Ferrando, que yo amo a Bartolomé Ferrando, me encanta su trabajo, me encantan sus ensayos, ¿no? Cómo piensa y cómo discurre sobre el poema, sobre la imagen, sobre el objeto, sobre el performance y sobre la educación interdisciplinar, ¿no? Que esa es otra cosa que a mí me gusta muchísimo, la docencia, pero la docencia no domesticada, sino una docencia eh, mucho más enloquecida, por decirlo de alguna manera. O si no enloquecida, menos disciplinar, menos unidisciplinar, ¿no? Ok. En este sentido, también comentas, no solo eres poeta, no solo eres artista y performer, sino también docente. ¿De qué manera o qué estrategias utilizas para precisamente no hacerlo unidisciplinar? Bueno, eso creo que la mejor respuesta es que en el fondo hay una niña muy curiosa que se pregunta justo sobre cosas extrañas. Bueno, en mi caso, ¿no? O sea, yo sigo guardando esa niña curiosa, como sobre la velocidad del paso de las hormigas, o sobre por qué las nubes tienen ciertas formas y cómo se asocian esas nubes, ¿no? Con ciertas cosas. O sea, me pregunto muchas cosas y eso se los hago partícipe a los participantes de mis talleres. Eh, y de alguna manera en esos laboratorios nos preguntamos muchas cosas que a veces respondemos y a veces abren otras preguntas, que abren otras preguntas, que abren otras preguntas, ¿no? Como si fuera una especie de proceso matrushka, donde en realidad, y creo que esa es también la premisa no es la respuesta, sino la premisa es una pregunta que abre otra pregunta, que abre otra pregunta, como si de alguna manera el conocimiento fuese nerval, no, el conocimiento va de una rama a otra rama, o como si fuera una suerte de red trófica, donde se van alimentando muchas cosas, ¿no? Y nada está digamos que fuera del contexto de algo más. O sea, todo en algún punto está absolutamente relacionado, ¿no? O responde en una cosa entre lo micro y lo macro, o entre lo terrestre y lo celeste, no en esoteria, sino en el sentido literal de lo que tú ves de las redes y de lo que tú ves en las constelaciones, de la conformación o de las redes neuronales, ¿no? Hay conformaciones semejantes, como hay también procesos semejantes en la vida, o sea, en general. Entonces, eso, plantearte desde ahí que todo está concatenado y unido, ya te abre por lo menos el panorama de que en el fondo no hay un tiempo específico, que todo presente se está convirtiendo en pasado y en futuro al mismo tiempo, que todo es simultáneo y sucesivo y que el conocimiento es exactamente igual. O sea, el conocimiento, tú crees que estás aquí, nomás estás oyendo y viendo, pero en el fondo está tu cuerpo y tu cuerpo, si tienes hambre, si no tienes hambre, si te llenaste, si no, o sea, lo que sea, tu cuerpo está también respondiendo y tu cuerpo está también en este enlace de espacio-tiempo específico y no es nada más oídos y ojos, ¿no? Es como cuando uno escucha no solamente con los oídos, sino con todo el cuerpo. Ya casi para ir terminando, Rocío, por favor, compártenos un poema de tu autoría, ya sea que lo tengas a la mano o que lo puedas hacer en este momento. Queridísima, de memoria no me lo sé, pero espérenme un segundo, ahorita ven. Mira, te voy a leer uno de un librito que se llama Nudo Vortex. Nudo Vortex, que es un poema breve, no es muy largo, y se llama... A ver, ahí va, se llama Agujeros negros, brochazos de azul Klein sobre muro.
El paraíso es de plomo, cantata hacia la noche en la comisura del hombre que le hablaba, en el simple acto de despostillar el resquicio, la solidez. Desfiguración. Guardado en el cajón, viciafaba cintas de color salmón y mostaza, fondo, hasta el fondo el sobre, caligrafía en malva sobre un siglo. Transiberiano a velocidad sónica. En el pórtico de un hotel quimera rascacielos devenían historias de oro. Toca el aire, el cemento, sin negociación delante, encanto, canturreo u ostracismo social. Doseles de viento entre varillas, escrituras irabocanadas. Buenas noches, conseguimos para usted todas las estrellas, fósforos, antes del derrumbe de la humanidad. Buenas noches, guardamos muerte en el brillo del ojo. Pájaros bordean la carretera. A la mujer de mirada de pétalo le gustan las violetas. Buenas noches, dejamos antes de la erupción de los volcanes una bocanada de humo para no mirar de frente al espectáculo. Buenas noches, desactivamos los sistemas, aparecemos flores, lavandas en cuerpos. Todo filmado bajo la supervisión de director de aguda mirada, 16 milímetros, blanco y negro, premio a ópera prima en Cannes. Variaciones agudas para llamar a hembra. Hace tiempo que los océanos han interrumpido el interior de la sequía. Sándalo y arena. Cabeza separada del tronco, en la ruta transiberiana vendrá un pasajero cubierto de lechos. Si no viene el tren, no prensar el cuerpo entre lágrimas. Contemple el fuego, cómo arde la leña, cuando crepita es buena, es humedad. Si pudiéramos saber qué hay debajo de ella, en toda su potencia se extiende lo visible hacia el camino de la página. El signo garabatea ya el mundo sobre el aire. La solidez torna los bordes del labio en marejada, astillas de cristal en medio de nebulosa. Consejo de equilibrista, soltar el arnés y caer. Pistas de aeropuertos, 17 millones de personas visitan un reino mágico, 4 ballenas semidormidas. Montaña rusa a 105 kilómetros por hora. Por aquí, palindrómica nuevamente, punto 88 pregunta, ¿cuándo habrá otro taller? Bueno, va a haber un taller ahora, pero es un taller para trabajar con poemarios, o sea, así como ya tengo un medio poemario y quiero editarlo, empieza el 7 de noviembre y pueden escribir a transmedia.skdequilo@gmail. Va a ser a partir del martes de la próxima semana, o sea, empieza ya. Por si quieren información, transmedia.sk@gmail.com. Y si no, va a haber otro más como para trabajo interdisciplinar, etcétera, a partir de febrero del próximo año. Pero los quiero invitar, ojo, para todos aquellos que les interese la poesía interdisciplinar, etcétera. Vamos a tener, y ahí voy a dar una clínica de imaginación poética junto a la artista sonora Viv Coringham del Reino Unido, que es una maravillosa artista sonora, el 23, 24 y 25, 23 y 24 en el claustro de Sor Juana, dentro de Enclave, del Festival de Poesía Expandida y Transmedial Enclave, que es en 23-24 en el claustro de Sor Juana y el 25 en Pasagüero, que en realidad nada más es como un concierto, lecturas, etcétera. Pero 23 y 24 a partir de las 11 de la mañana pueden ver toda la cartelera en Facebook, en Enclave Festival, y también aquí en Instagram está como Enclave Festival también, o Enclave Global, no me acuerdo, pero Enclave Festival, ahí van a ver todos los horarios, todo es gratuito, y vamos a tener varias clínicas de imaginación poética también con Malitzin Cortés, con Fabiana Elizalde, con Viv Coringham, con Rosana Lara, conmigo, así que no se lo pueden perder. Y bueno, toda la información la pueden ver también en mi página en @laobservante, aquí en Instagram y en la página de Enclave. Y bueno, también que visiten tu sitio web www.rocioceron.com, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz. Dice que 23, 24, 25 ¿de qué mes? Si lo puedes repetir. De este mes. Sí, es 24 de noviembre en la Universidad de Claustro Sor Juana, Enclave, Festival de Poesía Expandida, Experimental, Transmedia.
y el 25 en el Pasagüero, que están todos los artistas invitados presentando ahí sus piezas, pero los talleres, que son estas clínicas de imaginación poética, son 23 y 24. Toda la información está en las páginas de Enclave, y si no, yo de todas maneras, no se preocupen, yo lo voy a subir, lo prometo. Voy a subir la próxima semana aquí o mañana mismo, igual subo lo de Enclave y la programación y el correo al que tienen que escribir para apartar su lugar, porque las clínicas sí tienen un cupo limitado, son gratuitas, entonces pueden sin problemas meterse a la página de Enclave Festival en Facebook y aquí en Instagram, o si no, yo pongo mañana el post de lo de Enclave y se pueden meter y se pueden inscribir para quien esté interesado, y si es 23, 24 de noviembre y 25 de noviembre. Perfecto. Bueno, pues dice que excelente. Alguien más te pregunta que si harás algún taller virtual. Sí, el taller que empieza el 7 de noviembre es virtual. Los talleres que estoy dando ahora son virtuales, y a menos que sean de performance, eso sí, los de performance son totalmente presenciales. Pero este es virtual, y pueden escribir a transmedia.sk@gmail.com y ahí les van a dar Sí, informes. excelente. Pues muchísimas gracias también a quienes vinieron a este en vivo y a quienes lo vean en diferido. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, por su paciencia. Una disculpa y bueno, pues seguimos con más en Letras a Contraluz. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.